Hola a todos, soy Agustín Fantil Racamato, profesor de Historia del Colegio La Salle, y como saben, este 2020 es el año del general Manuel Belgrano, en homenaje a los 250 años de su nacimiento y los 200 años de su muerte. Por eso, desde el Colegio La Salle, nos propusimos como objetivo difundir y acercar su figura a la comunidad durante esta Semana Belgraniana. Para eso invitamos a un excelente historiador, Miguel Ángel de Marco, para que nos pueda aclarar algunos aspectos de la vida de este gran prócer. Miguel Ángel de Marco es doctor y profesor en historia, es investigador del CONICET y miembro de la Academia Nacional de Historia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, viste Miguel que por lo general cuando llega el 20 de junio, la gente recuerda más el Día de la Bandera, pero se olvida del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Es como que de alguna manera Belgrano está siendo opacado por su propia creación. Por eso vamos a intentar rescatarlo. Entonces, en primer lugar, te quisiera preguntar, ¿qué podés contarnos sobre las ideas políticas, económicas y sociales de Manuel Belgrano? Bueno, Manuel Belgrano fue un gran revolucionario, que es justamente como tú dices, a veces la personalidad de él se ve opacada por esa gran creación, que fue la bandera blanca y celeste de los argentinos. Pero aún así, esta bandera resume mucho de sus principios. No podemos desligar lo que es el creador de los principios que tiene la bandera. Entonces, hablando de las ideas de Belgrano, también estamos hablando de las banderas. Y hablando de la bandera, reflejamos la personalidad de Belgrano. Eh, Fue nuestro amigo Manuel, porque siempre hay que tratarlo así, en el sentido que él lo hubiera querido. Fue un verdadero adelantado para su época, y por eso cuando hablamos de las ideas económicas, políticas y sociales de Belgrano, tendríamos que dedicarle muchísimo más tiempo. Yo simplemente voy a hacer una síntesis en función de tu pregunta. Eh, no se lo puede entender más allá de un contexto histórico, es decir, Belgrano también refleja un momento de grandes cambios a nivel internacional en todos los terrenos, y él va a ser maleable esos cambios, lo va a observar, va a poder influir de una manera directa en lo que lee, estudia, gracias a esa posibilidad que le da viajar a España a hacer sus estudios universitarios. Y es en función de eso que adapta políticas que están en boga en su momento en Europa, como es la fisiocracia, la necesidad de hacer producir más y para poder comerciar más, que él las va a aplicar acá a una realidad concreta, la realidad de su patria. Él en todo momento, desde que empieza sus estudios a los 16 años hasta los 23, eh, va a adaptar eso que estudió a la realidad concreta. Entonces, por ejemplo, dice, nosotros tenemos que tener, si queremos ser realmente una patria y no una colonia, porque ese era otro de los criterios que también estaban en boga en Europa en aquel momento. Él ve que si seguimos bajo la colonia española, no nos vamos a poder desarrollar para el cambio económico, político y social que requería la realidad argentina. Entonces, para él está todo junto. Las ideas económicas, sociales y políticas son de reforma en todas sus áreas. Son políticas de reforma integrales. En lo económico, fomento de la industria local, de la producción agrícola fundamentalmente, y de la enseñanza manual, que está muy relacionado con lo agrícola y con lo industrial. Por eso, Belgrano, por ejemplo, lo que se refiere a la política internacional de su tiempo en materia económica, él decía que para que la Argentina fuera un país verdaderamente desarrollado, tenían que tener las herramientas del desarrollo. Y para ello, por ejemplo, si comerciaba productos surgidos de esa revolución agrícola que proponía a través de la fisiocracia, debía tener cómo comercializar esos productos, cómo trasladarlos. Y de allí que propone la creación de una armada propia, de naves propias, y para tener naves propias una cosa mucho más interesante, que también es propio de ese pensamiento revolucionario belgrano. Toda propuesta de él está acompañado del ingrediente de la formación de los recursos propios
para instrumentar esos cambios. Es decir, de nada servía soñar con un país distinto si primero no formabas. Por ejemplo, si querías tener una flota propia, tenías que tener personas que supieran manejar, pilotos que pudieran manejar una nave, y capitalistas que tuvieran un conocimiento de cómo funcionaba el negocio de la industria naval. Entonces, los recursos humanos van a estar directamente relacionados con las ideas nuevas que él trae. Que te las sintetizo, porque es una pregunta muy amplia, que en lo económico sería aprovechar todos los recursos que da la Tierra para generar bienes que puedan ser intercambiables. Y la educación para tecnificar la industria, que estaba muy atrasada. Sí, qué interesante esos, digamos, esas propuestas de Belgrano sobre el desarrollo del país. Es más, vos sabés que yo a veces pienso que habría que cambiar el calendario oficial y modificarlo. Y en vez de conmemorar el Día de la Industria el 2 de septiembre, que se conmemora porque se hizo la primera exportación argentina, directamente cambiarlo por el 3 de junio, que es el nacimiento del verdadero primer promotor de la industria argentina, que fue Manuel Belgrano. Pero bueno, y en base a todas estas ideas que nos dijiste, ¿cuántas de estas ideas se lograron traducir en un proyecto o en una acción concreta? Bueno, también en esto, y como colegas historiadores que somos, sabemos que todo se explica en un contexto. Y el contexto también explica lo que el hombre puede hacer. El hombre puede tener las mejores iniciativas, pero si no está en un contexto adecuado, puede haber sido hasta un adelanto en la época y irse perdiendo todas estas energías, todas estas creaciones, todas estas propuestas, estos proyectos Belgrano, que en cierta manera ocurrió porque él no tuvo tiempo de ejecutar un programa a largo plazo. Apenas estallada la revolución, hacía falta que alguien se vistiera de militar y saliera a difundir las ideas de la revolución. Entonces, este hombre que tenía tanto conocimiento acumulado a través de su ejercicio como secretario del consulado, que tanto había escrito, tiene que dejar todo ese mundo, montar un caballo, subirse a una carreta, comandar hombres e ir por lugares que él jamás se hubiera imaginado, como era el interior del país, atravesando todo el litoral, para llevar la revolución, por ejemplo, a Paraguay, que es lo que hizo en 1810. Entonces, respondiendo a tu pregunta, él va a impulsar cambios, va a ser un promotor de cambios, algunos van a quedar a mitad de camino, algunos se van a despuntar como posibilidades innovadoras, pero en los hechos, en el tiempo que le tocó vivir a Belgrano, él, yo pienso que pudo haber visto muy poco, entre ellos la creación de la bandera argentina, que por más que lo reprimieron por haberla creado, pudo verla en el campo de batalla, liderando sus ejércitos. Entonces, la acción de esa bandera uniendo un pueblo, él la puede haber visto, pero cuestiones que son más de fondo relacionadas con este programa político y social para la transformación argentina, él desgraciadamente no lo pudo ver. Ni siquiera cuando le dan el dinero por el triunfo de la batalla de Salta y Tucumán, que él dice, lo vamos a destinar para crear escuelas, tampoco pudo ver concretadas las escuelas, porque faltarían 200 años para que se cumpliera ese sueño. Claro. ¿Y ahora qué nos podés contar sobre el Belgrano militar, el Belgrano de mayo de 1810 y el Belgrano creador de la bandera? Bueno, es el mismo hombre porque tiene una coherencia muy completa en todo su accionar. Entonces, el Belgrano militar es un Belgrano que se hace por la necesidad. Después que vuelve de España, está en el consulado, se producen las invasiones inglesas. Se convoca al vecindario de Buenos Aires para poder reprimir al invasor. Y ahí ya lo vemos a Belgrano con un grado militar, comandando a un grupo de patricios de Buenos Aires para resistir esa invasión. Ahí tiene que aprender los rudimentos básicos. Y después lo vamos a ver una vez triunfante la revolución, asumiendo estas responsabilidades, como hacer la primera campaña al Paraguay en 1810, que no le fue bien como militar en las acciones de los combates militares, pero va a triunfar cuando deje sembrado en Paraguay las ideas de la revolución. Es decir,
pierde en un terreno, pero gana en otro. Después lo vamos a ver militar también en el norte, y a Argentina le debe a él que todo lo que es de Córdoba hacia el norte siga siendo Argentina, porque gracias a él y a su política de el éxodo jujeño, pudo con su estrategia retroceder hasta Tucumán, y cuando estuvo avanzando la tropa española, contraatacar y vencerlo y tener esa gran batalla que fue la batalla de Tucumán. Hay una cosa que acá podríamos decir, bueno, uno es subjetivo, pero vamos a ver lo que dicen sus contemporáneos. Y qué mejor que José de San Martín, que si hay un hombre con experiencia militar, es San Martín. Y San Martín, ¿qué dijo de Belgrano? Que por ahí no era el mejor estadista militar de su tiempo, pero que era lo mejor que podía tener la patria en ese momento al frente de sus hombres. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hay que ver cuál es el concepto de militar. Quizás no habrá sido el más brillante estratega, pero fue el hombre que la revolución necesitaba comandando esas tropas. Y después la otra pregunta sería, el Belgrano, me dijiste, el militar. Sí, el mayo de 1810 y el creador de la bandera. Bueno, el Belgrano de creador de la bandera es el Belgrano de 1810, ¿por qué? Claro. Porque dentro de los grupos revolucionarios él era uno de los más adelantados, era el que quería realmente cortar con la presencia del virrey y de todo lo que fuera un gobierno comandado por el Cabildo de Buenos Aires y los comerciantes de Cádiz. Entonces, él es ese revolucionario. Y cuando él llega a Rosario y todavía se mantenía la máscara de Fernando VII, a través de la creación de la bandera, empuja la revolución hacia adelante. Se aprovecha de dos cosas. De la situación que era que los realistas venían por el río Paraná, subiendo, destrozando, asolando toda la comarca, y había que enfrentarlo. Entonces él viene a terminar de construir una batería artillada. Como estaba en campaña militar, tenía que identificar a su tropa del enemigo. Pide al triunvirato autorización para una escarapela, se la da. Y el color es blanco y celeste, que era el color de los patricios, el color de la lucha por la defensa del terruño. Y cuando es la hora de inaugurar la batería, un 27 de febrero, como era una batería astillada, se tenía que terminar con una bandera, como todo emprendimiento militar, para diferenciarse del enemigo. Cuando se construía un fuerte o una batería artillada, tenía que inaugurarse con una bandera. ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está el Belgrano revolucionario? Que el 27 de febrero, cuando según el gobierno tenía que usar una de color rojo y amarillo de España, rojo igualda, da la sorpresa y en vez de izar esa bandera, lo que era la escarapela la lleva a la tela, la lleva a la bandera, la hace grande, el distintivo. Y entonces esa es la conexión entre el Belgrano revolucionario y el Belgrano que crea la bandera. Le da una bandera a la revolución. Perfecto, muy claro. Bueno, y por última pregunta, ¿cuáles de sus ideas, de sus principios y de sus convicciones son necesarios hoy para que este país se parezca cada vez más al que él soñaba junto a San Martín, Mariano Moreno, Dorrego y otros tantos próceres? Bueno, el Belgrano siempre va a ser para la Argentina fuente de inspiración, fundamentalmente porque él sostenía que sin unión no íbamos a poder emanciparnos. Y una de las ideas más fuertes que Belgrano nos ha dejado con su bandera es la unión del pueblo argentino tras objetivos grandes, objetivos que nos incluyan a todos. La bandera nos tiene que cubrir a todos. Entonces, la primera contribución de Belgrano para el presente y futuro de la Argentina es que si no consensuamos políticas comunes, es difícil que podamos emanciparnos. Vos pensás que Belgrano, cuando crea la bandera, le hace a los rosarinos prometer que la van a luchar contra dos cosas: contra los enemigos internos y contra los enemigos externos de la libertad y la emancipación. Entonces, la bandera de la unión es fundamental para poder combatir en estos dos frentes. Aquellos que son enemigos internos porque no quieren una patria integrada, y los enemigos externos que siempre van a estar quienes se quieran aprovechar de la debilidad de la Argentina como nación. Entonces, en ese sentido, su pensamiento me parece que es muy equilibrado,
porque frente a los antagonismos, él dice, únanse para enfrentar el enemigo común. Muy bien, muy claro todo, Miguel. Entonces, en definitiva, después de todo esto que nos contaste, podemos decir que Belgrano es un héroe. Es más, yo a veces creo que en la vida uno tiene el tamaño de sus enemigos. Y Belgrano fue un hombre que estuvo rodeado de enemigos. No solo tuvo que enfrentarse a los españoles, también tuvo enemigos dentro de Buenos Aires, dentro de su ejército, hasta incluso tuvo que luchar contra su propia salud. Por eso yo creo que la grandeza de Belgrano no proviene solamente de sus ideas avanzadas o de sus éxitos y sus logros militares, sino también en la cantidad de veces que se levantó de todas sus caídas y de los obstáculos que tuvo que vencer y superar, ¿no? Yo creo que por eso es un héroe Belgrano, por su voluntad, su sacrificio, su constancia y por el coraje de continuar siempre, ¿no? Es más, creo que él mismo decía, por mi patria siempre voluntad, nunca incertidumbre. Así es, coincido plenamente con vos, es una muy bella reflexión y que aparte es una reflexión lúcida y comprobada. Entonces, por eso te digo que me parece sumamente importante. Belgrano es un héroe propiamente de la Argentina, es decir, es el tamaño de la Argentina. Es un héroe de verdad, no es un héroe de ficción, de los que nosotros estamos acostumbrados a ver por la televisión o el hecho de que le sale todo bien. Este es un argentino a que no le salió todo bien. Quiso que las cosas salieran bien y dejó su vida para que las cosas salieran bien. Y bueno, pero eso no alcanzó quizás para el país. Pero bueno, justamente la magnitud de su obra y de su legado está dada porque fue un héroe bien argentino. Es decir, a pesar de todo lo que nos ponemos en contra para poder ser lo que tendríamos que ser si quisiéramos ser, él lo hizo, luchó contra todos los impedimentos que acostumbramos a tener en la Argentina. Generalmente para hacer las cosas bien, muchas veces nos encontramos con muchas cosas en contra. Y Belgrano es nuestro héroe porque pudo hacer todo lo que hizo y dejar los cimientos que hizo para la patria, a pesar de, como vos muy bien señalás, con todos los enemigos y toda la oposición que tuvo. Por eso me parece, Agustín, que nosotros tenemos que decirle un gracias muy grande siempre a Belgrano. Un gracias, Manuel, porque tu lucha es nuestra lucha, en el sentido que la Argentina sigue siendo la misma. Se cumplen 200 años de su fallecimiento, 250 años de su nacimiento, y la Argentina pareciera arrastrar cuestiones que parecieran ser estructurales ya a esta altura, crónicas. Entonces, de ahí la vigencia que tiene Belgrano, es decir, bueno, no nos podemos quedar sentados. Hay que tratar de cambiar. Quizá no vamos a lograrlo o no lo vamos a lograr tal cual como queremos, pero por lo pronto vamos a contribuir un poco más por el bienestar de nuestros conciudadanos. Seguro, mientras que los jóvenes sepan lo que hizo Belgrano en su vida, ya eso basta y sobra. Así que, buenísimo, Miguel, muy buenas tus reflexiones, tu respuesta, genial. Entonces, bueno, para finalizar, quiero agradecer al profesor Matías Frontuto, que colaboró en la realización de esta entrevista, al equipo directivo del Colegio La Salle y, por supuesto, a vos, Miguel, por tu amabilidad y, sobre todo, por tu compromiso cultural en la búsqueda de la verdad de la historia de Rosario, de Santa Fe de Argentina. Así que muchísimas gracias, Miguel. Muy agradecido soy yo. Y muchas gracias a La Salle por esta preocupación belgraniana.